Muy buenas tardes, soy Margaret Molina Charnock, periodista de la jurisdicción de La Serena, y les doy la bienvenida a todos y a todas a un nuevo programa de jueces y juezas en línea, preparado por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial y transmitido por las plataformas de Facebook Live y www.poderjudicialtv.cl. Queremos establecer un nexo con la comunidad respondiendo en directo sus consultas respecto a diferentes temas judiciales que pueden afectarle. Y hoy justamente vamos a conversar sobre el proceso de retención de deudas de pensiones de alimentos, en qué etapa nos encontramos, cuánto se debe esperar para recibir lo solicitado, etc. Recordemos que a nivel nacional, entre el 25 de julio y el 31 de agosto, se recibieron más de 516.000 solicitudes de retención, decretando 326.000 medidas cautelares. Para responder nuestras consultas, nos encontramos hoy con el juez Fernando Bravo Ibarra del Juzgado de Familia de Curicó. Muy buenas tardes, magistrado. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Margaret. Bueno, un agrado poder compartir con ustedes en este programa que ya ha iniciado con tan buenas respuestas por distintos colegas y que esperamos estar a la altura. Magistrado, ya comenzaron las preguntas del público, así que de inmediato vamos a ello. Paola nos consulta. Buenas tardes. ¿Le puedo preguntar al juez, una vez oficiado la AFP, cuánto se demora en liberar el pago? Bueno, excelente pregunta y una de las más recurrentes. Exactamente. Hay que distinguir en torno a la oportunidad en que el tribunal, que corresponda al domicilio de la persona que nos consulta, cuánto se demore la liquidación, o sea, este cálculo matemático, respecto a lo que finalmente se adeuda por pensión de alimentos. Entonces, como la cantidad, como usted bien lo indicaba, de solicitudes fue enorme, un reto para nosotros como tribunales, la cantidad de gente que está trabajando en ejecutar las liquidaciones es muy importante. Cuando la liquidación se obtenga y determine finalmente cuánto es lo adeudado, es el propio tribunal quien va a oficiar automáticamente a la AFP respectiva y le va a indicar que genere el pago. Luego, la AFP está obligada a realizar un pago inmediato. No puede señalar una fecha a fin de un mes o 2 meses después, sino que debe realizar el pago de manera inmediata según los protocolos que tenga internamente cada AFP. Víctor Alejandro nos dice, yo estoy al día con la pensión y aún así me retuvieron el 10%. Bueno, ¿Qué es lo que puede hacer al respecto? Víctor, es una situación que personalmente he visto, ha sucedido a muchas personas, donde en algunas AFP se ha indicado que hay una retención del tribunal y al revisar nuestro sistema digital y público, no hemos percatado que nosotros como tribunal no hemos realizado ningún tipo de retención. Ha habido un tema administrativo de algunas AFP donde se ha indicado que hay retenciones que ordenó el tribunal y que nosotros no hemos realizado. Por lo tanto, la sugerencia a Víctor, primero sería corroborar que haya una petición de retención. Para ello tiene que concurrir al tribunal de familia que corresponda a su domicilio para preguntar con su RUT si es que hay alguna petición de su excónyuge o de la mamá de sus hijos para algún tipo de pensión de alimentos. Si no la hay, tendrá que exigirle a la AFP respectiva que haga la devolución de los fondos porque no existe ningún tipo de orden del tribunal. Y si eventualmente lo hubiere, como explicábamos, las liquidaciones arrojan el monto que se debe o no se debe. Si él dice que está al día, la liquidación va a señalar que no debe nada, que tiene un monto cero a pagar o inclusive quizás tiene un saldo a favor. En ese contexto, la AFP va a recibir una información nuestra de que aquella retención que preventivamente, en espera de la liquidación, se ordenó, no debe realizarse, debe liberarse esa retención, se alza y va a recibir el pago si es que efectivamente canceló o pagó todo como él indica. Hay muchos casos, también puede suceder que, por ejemplo, hayan pagado la pensión de alimentos, pero no hayan colocado el reajuste, que
que se tiene que realizar en la pensión. Efectivamente, es una aclaración que algunos no entienden. Muchas veces las personas creen, vamos a poner un ejemplo concreto, que les toca pagar 150.000 pesos, 200.000 pesos, y periódicamente pagan todos los meses 150, 150 o lo que corresponda, entendiendo ellos que van al día. Pero todas, y sin excepción, las pensiones se reajustan, sea por el IPC, índice de precio del consumidor, sea por una unidad reajustable como son los sueldos vitales o como son los porcentajes de un ingreso mínimo. Siempre se van a reajustar. Y el reajuste por el IPC es cada 6 meses o según vaya variando el sueldo mínimo y el porcentaje que se estableció. Entonces, efectivamente, como dice Margaret, si pagó al día pero no actualizó el reajuste que debía, va a tener un saldo en contra que puede retenerse y pagarse con el 10% que solicitó en principio la madre o cuidadora, la persona que tiene al cuidado o el cargo del niño, la niña o el adolescente. Aquí hay otra consulta de Marta. Mi ex marido aún no retira su 10%. ¿Debo esperar a que lo haga o existe alguna ley que lo obligue a hacerlo aunque no retire sus fondos? Marta, también una excelente pregunta. Lamentablemente, la ley en este sentido ha sido claro. Hay voluntariedad para pedir el retiro o no de los dineros que yo tengo en mi AFP. Si su ex marido no pide el retiro de los fondos del 10%, si nada pide, nada le puedo retener. Por lo tanto, necesito que haga petición de devolución de esos fondos. Una vez que los haga, que para ello tiene el periodo de 1 año, como tribunal podemos pedir la retención y luego lo que se adeude por pensión, pagárselo a Marta. Pero si no hace esta petición, yo no puedo retener algo que es de propiedad de él y que tiene la facultad para exigirlo. Ahora bien, la recomendación en todo caso es igualmente pedirlo, solicitar retención, porque el señor va a tener 1 año de periodo para poder devolver o retirar estos fondos. Si pasan 3, 4, 5 meses y ella se olvida de que él tiene 1 año para hacerlo y no hace una petición de retención, cuando haga la petición le van a entregar su primera cuota, le van a entregar su segunda cuota o el total, si sabemos que el monto es inferior a 1 millón o menos, y no va a poder retener nada si no ha hecho la acción judicial. Por lo tanto, la recomendación es pedir de todas maneras la liquidación y retención en el evento que él decida pedir la devolución dentro del año que tiene posibilidad por ley para realizarlo. Bueno, les cuento que nos encontramos, para todos los que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook Live y www.poderjudicialtv.cl, nos encontramos en el programa Jueces y Juezas en Línea. Hoy respondemos las consultas sobre el proceso de retención de deudas de pensiones de alimentos con el juez Fernando Bravo Ibarra. Y hay una pregunta de Scarlett. Ella consulta: el deudor me debe casi 6 millones de pesos y su retención fue de 1 millón. Tengo 2 hijos con él. Él no tiene más deudas, solo tiene conmigo. ¿Me cancelarán el millón a mí o será mitad para él y mitad para mí? Scarlett, es el millón que le van a devolver a él, habiendo entendido que ya lo pidió, es el millón íntegro el que va para sus hijos, porque esa es otra realidad que a veces los deudores no entienden. Estos dineros son conceptos de alimentos que se deben para sus hijos. No son las mujeres, no son estas mamás perversas las que quieren obtener el dinero, ¿cierto?, para hacer lo que quieran con él. Es un dinero que siempre fue para sus hijos y que hoy se está regularizando. Ese millón pasa íntegramente entonces a abonar los 6 millones que le deben y por tanto se va a rebajar esos 6 millones, pero además los otros 5 van a quedar pendientes. Y tiene otras herramientas, como por ejemplo pedir del otro bono que el gobierno está realizando, voy a hablar en forma genérica de este bono de 500.000 pesos que está entregando, para también pedir retenciones. Respecto de ese bono de 500.000 pesos, ahí
solo puede el tribunal retenerle el 50%. Con ese bono de 500.000 pesos no le puedo sacar más de la mitad. Pero respecto del 10%, es el 100% lo que puedo integrarle y pagarle a lo debido. Como le deben más de un millón, son 6, se le va a pagar el millón íntegro y se va a quedar en espera de que pague por los medios legales correspondientes lo que falta o resta para el íntegro pago. Es muy importante lo que usted señala, magistrado, porque son dos procesos diferentes. Una es por el 10% de la AFP y la otra por el bono. Se pueden realizar entonces los dos de manera simultánea si la deuda es mayor a lo que la persona tenía retenida. Así es, Margaret. Efectivamente, de la misma manera que lo indica, se pueden hacer de manera conjunta, simultánea, tanto la petición de la retención del 10% que se pretende devolver, como además los bonos que está entregando el gobierno, en este caso el bono denominado genéricamente de 500.000 pesos, y si la deuda es superior a lo que le devuelven por 10%, más en la mitad de este bono de 500.000 pesos, ergo 250.000 pesos, se pueden retener ambos conceptos y pagarse de los dos medios lo que le deban. Y luego, si sigue habiendo deuda, sigue existiendo la pertenencia de pagar el total. Exacto. Nos consulta Fernanda y también otra usuaria, consulta si es necesario que la persona que debe la pensión y tiene retenido el dinero tenga que ir a la AFP para pedir la liberación del dinero. Fernanda, agradezco enormemente esta pregunta, porque y desconozco por qué algunas AFP han indicado que debe concurrir el afiliado a ratificar, a firmar, a validar este proceso. Eso no es correcto. La respuesta es absolutamente negativa. El proceso se activa por la petición que hace usted para recuperar aquellos dineros que el deudor nunca pagó, o para pagar en parte al menos esto, y luego es el tribunal de familia correspondiente quien automáticamente hace las liquidaciones, determina lo que se debe y oficia dando una orden, esto es una orden de un tribunal de la República, para que le pague a usted este concepto. Luego debe pagarle inmediatamente, le indique que realice ese concepto de pago o dentro del periodo que determine cada tribunal de este país, ¿cierto? Pero sin necesidad de citar al afiliado a ratificar o a dar el visto bueno, si lo quiere, de que le retiren sus fondos. ¿Se imaginan ustedes tener que buscar a todos los deudores que me vaya a decir que sí, que su dinero se lo, comillas, quiten? No va a llegar. ¿Se imaginan ustedes buscar los domicilios? No. En caso alguno la ley contempla eso, pero sé fehacientemente que algunas AFP han indicado que esto es un requisito. No lo es. Si se lo exigen, vaya al tribunal y pida que el tribunal dé las órdenes correspondientes para verificar el proceso como la ley contempla. Esto es, si hay deuda, se le paga directamente a usted. Perfecto. Jennifer nos consulta, el deudor fue notificado, pero la notificación fue fallida. Y del 8 de agosto no tengo ningún movimiento en la plataforma. ¿Qué sucede en los casos de que la notificación haya sido fallida? A ver, va a depender de cada tribunal la fórmula que hayan determinado, por cierto, asesorado además por la ilustrísima corte de cada uno de ellos, la forma en verificar en la notificación. Por ejemplo, en la región del Maule, donde pertenezco, específicamente Curicó, determinamos que las liquidaciones, esto es, el resultado de lo que se debería, se va a notificar por el Estado Diario, que es una publicación digital en la misma página de nuestro Poder Judicial. Antiguamente era un casillero que estaba puesto en una muralla del tribunal donde se establecía que se había dictado una resolución y se entendía por el solo hecho de pegarla en esa muralla, se entendía notificada. Hoy día, por el solo hecho de publicarla en el sistema nuestro, interno, se entiende notificado. Otros tribunales han entendido que no, que deben notificar a través de una carta certificada
o por cédula. Y si esta falla, ella debería pedir que se reintente esta notificación por Carabineros de Chile, por otra fórmula, o pedir derechamente que se le entienda notificada por el Estado diario para que, realizado aquello, siga el proceso adelante de manera normal, que es más o menos la fórmula que hemos implementado nosotros en esta región. Viviana, nos consultas. Necesito saber si un deudor tiene 2 retenciones ya liquidadas, una con notificación y la otra notificación fallida, de más de 3 millones de pesos cada una, y solo 1 millón a repartir. ¿Debo esperar que lo notifiquen de la otra parte para resolver mi causa? Bien, efectivamente tenemos que tener una consolidación de qué debe y a quién le debe, porque tenemos un monto determinado que le van a devolver. Por ejemplo, 1 millón de pesos. Luego, ese 1 millón de pesos, según entiendo en la pregunta, tenemos 2 familias o 2 hijos distintos, ¿cierto?, a los que hay que entregarle una determinada cantidad de dinero. Para poder determinar cuánto se le va a devolver a uno y cuánto se le va a devolver a otro, tenemos que saber lo que se le adeuda a cada cual. Y para poder determinar cuánto se le adeuda realmente a cada cual, tienen que estar los 2 notificados. ¿Por qué? Porque al notificarse o entendérsele notificado por alguna fórmula al deudor, le nace el periodo, el plazo de poder objetar, de poder decir, yo no le debo 10 millones a un hijo. Yo he pagado otros conceptos y quiero que se incorporen. Y una vez aclarado lo que en definitiva deba, vamos a saber cuánto se le debe a la familia A y cuánto se le debe a la familia B. De manera de poder sacar una proporción equitativa para que de ese millón se le pague a uno y se le paga al otro. Porque si recibe 1 millón de pesos y a una en la liquidación le deben 500.000 pesos y a la otra le deben 8 millones de pesos, no es lo mismo que yo le pague a una del millón 500.000 pesos y al otro los 500.000 pesos también, porque en una le estoy pagando el total de lo que le debían y a otra no le estoy pagando ni un octavo de lo que realmente le deben. Por eso tenemos que tener ambas liquidaciones notificadas con la objeción ya realizada o sin objeciones establecidas para fehacientemente poder decir esto se debe a uno y a otro y poder determinar cuánto equitativamente hay que entregarle a cada uno. Perfecto. Yanara nos consulta algo que es recurrente respecto un poco de explicar los plazos que se han establecido, en qué proceso en el que están las liquidaciones. Ella pregunta, me llegó el papel de la AFP que está retenido el dinero, pero aún no me depositan. ¿Qué falta por hacer? Bueno, lo que falta es que la liquidación esté terminada, esté firme, es decir, una vez notificada, la parte deudora nada alegue de lo que realmente debe o se alegó, objetó lo que debía, se esclarezca cuál es el monto final adeudado y cuando esa liquidación ya esté firme, no objetable, asentada, esa liquidación va a ser entregada a la AFP para que sepan cuál es el monto real a entregar. Ese es un proceso que será automático, que recibirá la AFP para pagarle directamente a ella. Por lo tanto, va a depender de que la liquidación esté realizada y de cuándo éstas se ejecuten. Recordemos, Margaret, como usted indicaba al inicio de este programa, para los amigos que se vienen incorporando, que hay una cantidad exorbitante. Esto fue un periodo único que hemos enfrentado como Poder Judicial, donde hemos tenido que tener no solo a todo el personal del tribunal trabajando en matemático y aritmético, que son las liquidaciones, sino que hemos tenido que recibir personal de otros tribunales, personales transitorios contratados para hacer estas liquidaciones. La cantidad es de una envergadura tal que ello puede generar una demora en que esté realizada, pero lo va a estar y cuando se ejecute va a ser notificada a la AFP y la AFP desde ahí debe pagar inmediatamente. No le pueden poner un plazo para decir le pagaré en 10, 20 o 30 días más. Los dineros están ahí y deben ser entregados desde que el tribunal le notifica el monto que deben pagar. Exactamente, o sea, para que se hagan una idea, los usuarios, cada tribunal recibió en 1 mes y medio la cantidad que se recibe aproximadamente anualmente.
por eso que se está trabajando en el proceso, pero se están estableciendo diferentes plazos de acuerdo al trabajo que tenga cada tribunal al respecto. Abigail nos consulta: el 12 de septiembre me llegó el oficio de la AFP que estaba retenido el monto, y resulta que hoy me dicen que se la canceló porque la retuvieron todo y no quiere pagar. ¿Qué pasa con eso? ¿Le retuvieron el total? Dice, Si me puede repetir la pregunta, pues no entendí muy bien lo que me quiso preguntar. lo que yo entiendo es que le llegó el oficio a la AFP que estaba retenido, el monto, y dice que se le canceló, que la canceló porque la retuvieron todo y no quiere pagar. Ah, perfecto, ahora entiendo. Perfecto, que él habría inicialmente pedido la devolución, pero ahora que se está retractando de la devolución, producto de que entiende que hay una retención y para que no le retengan y no paguen, está retractándose de su petición. Perfecto, entiendo. Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Retractar en ese sentido? No puede retractarse, no puede retractarse. Como estábamos señalando, yo necesito que él pida la devolución porque ese es el acto voluntario que la ley le otorga. Ahí está su facultad de pedirlo o no. Pero una vez que lo pide, que lo realizó, no puede luego, acto continuo, entendiendo de que le van a retener y no le van a pagar a él, sino que le van a pagar a sus hijos, porque quiero ser sumamente enfático en torno a que es para sus hijos, retractarse y no querer que le devuelva los dineros. Eso no es efectivo. Puede corresponder a alguna errada información, pero si la AFP, de parte del deudor afiliado de esta AFP, se le pidió la devolución, debe respetar la retención que le ha entregado el tribunal y debe, luego de hecha la liquidación, pagarle a la persona que represente los intereses del niño o de la niña. En ese mismo sentido, Clara nos consulta: pedir la retención, el tribunal la aceptó y notificó a la AFP, pero esta no retuvo el 10% y se lo pagó al padre deudor. ¿Qué debo hacer? A ver, si recuerdan, la gran mayoría de la AFP, voy a hablar por día porque no recuerdo exactamente la fecha, la gran mayoría de la AFP pagaba un día lunes. Pagaba un día lunes. Nosotros como tribunal, las cortes de cada una de nuestras jurisdicciones, apoyados, por cierto, por nuestra excelentísima Corte Suprema, no autorizó, inclusive, a trabajar hasta el sábado, hasta las 10 de la noche, para poder hacer todas y cada una de las retenciones que se nos pedían. Trabajamos un montón. Nuestros colegas, los jueces presidentes, todos juntos hasta las 9:59 para hacer las firmas de las últimas retenciones, porque se pagaba el lunes. Pero hubo alguna AFP que pagó el mismo sábado en la mañana. Y puede ser ese el caso que, habiéndose cursado la retención, la AFP haya pagado antes de que le llegara la comunicación de la retención. Y si el pago se ejecutó anteriormente a que el tribunal le notificara la retención, claramente podía pagar. Ahora, si fue en una sola cuota, lamentablemente no alcanza a pagarse. Si el pago a ese afiliado es un concepto de 2 cuotas, puede en la segunda cuota pagarse de lo que le devuelvan en esa oportunidad. Puede ser esa una situación. ¿Tendría otra oportunidad entonces para otra oportunidad para pagarse? Bueno, les recuerdo que estamos en el programa Jueces y Juezas en Línea con el magistrado Fernando Bravo Ibarra del Juzgado de Familia de Curicó. Hay más de 500 personas conectadas, más de 350 comentarios. Estamos tratando de responder las consultas de cada uno. Muchas se repiten. Les solicitamos que tengan paciencia y además el programa está grabado, lo podrán ver y repetir cuantas veces quieran a través de nuestra plataforma de Facebook y www.poderjudicialtv.cl. Nos consulta Doris Rojas. Buenas tardes, tengo la liquidación hace más de un mes y aún no se realiza el depósito, lo que nos han preguntado bastante. ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe hacer algún escrito?
A ver, en principio, en la gran mayoría de los tribunales del país se ha determinado, beneficiando a los usuarios de nuestros tribunales, que el proceso sea automático. Es decir, desde que la liquidación esté lista, el tribunal comunique a la AFP cuál es el valor de lo que debe pagarse. Pero eso no impide que efectivamente, como dice Dori, creo que escuché, pueda pedir al tribunal directamente que se oficie a la AFP para que se cancele o pague el monto que arrojó la liquidación. Por lo tanto, podría hacerlo directamente, podría pedirlo al tribunal y agilizar esa temática, podría. Es más, podría inclusive pedir una copia autorizada por ministro de Fe de la liquidación y llevarla personalmente. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema? Que muchas AFP, si no viene de parte del tribunal, no la entienden válida, cuando deberían entenderla válida porque tiene un código, tiene una firma digital y tiene una certificación de autenticidad. Por lo tanto, ahí va a depender del mayor o menor grado de exigencia que ella pueda hacer a esa AFP y de la respuesta administrativa que le puedan generar. Luego, si no tiene resultado, puede instar nuevamente por el tribunal para que sea este quien ordene ese pago. Y todo incumplimiento de una resolución judicial tiene una sanción para todos, por cuanto las leyes, ¿cierto?, y las órdenes de los tribunales son obligatorias. Entonces, si no tiene un resultado positivo, amistoso, desde esa perspectiva, tiene que usar la ley en su favor para exigir lo que el derecho le está entregando en este momento, que es que deben pagarle lo que arroje el monto de la liquidación. Claro, María Inés nos consulta, si hay 2 niños y uno de ellos es mayor de edad, ¿se puede solicitar que se deposite directo la parte que le corresponde al niño que es mayor a su cuenta? Muy buena pregunta. Se puede. ¿Cómo se hace esa solicitud? A ver, si en el tribunal, en algún momento anterior a esta petición de devolución del 10%, quedó clarificado que van a haber 2 cuentas, una para el mayor de edad, cuenta ahorro a la vista del Banco Estado, porque es el Banco de Estado el que está colaborando con el tribunal en todos los procesos de pago de pensiones de alimentos hace muchos años. Si está determinado anteriormente a esta petición que el hijo mayor de edad tiene una libreta de ahorro a la vista propia de él y el hijo menor de edad tiene una libreta propia asumida por su madre, que se quede tranquila porque va a operar automáticamente el pago para cada uno de ellos. Ahora, si no la tiene, debería pedirle al tribunal que aperture una libreta para el mayor de edad y mantenga la que tiene para el menor de edad y que el pago que le van a realizar sea entregado un 50% a la libreta de ahorro a vista del Banco Estado al hijo mayor de edad y el otro 50% a la libreta que maneja ella. Siendo hoy día mayor de edad, lo recomendable es que esta petición la haga el propio hijo, ¿ya? ¿Puede la madre representar, quizás me adelanto un poco, Margarita, a otra pregunta, ¿puede la madre representar a un hijo mayor de edad? Sí, siempre que viva con él en el mismo hogar, siempre que viva con él bajo el mismo techo, aun cuando tenga 18, 19, 20, etcétera, puede seguir actuando en su representación. Si no viven en el mismo hogar y es mayor de edad, el hijo se tiene que representar y hacer las peticiones que les corresponden, porque como tantas veces hemos dicho, él es el beneficiario, para él son los dineros, no son para la mamá, para el hijo. Hay una consulta, magistrado, que nos han hecho varias veces y que usted señalaba respecto a la notificación por estado diario. Nos consulta a Evelyn, la notificación a la persona fue fallida. Decía que se notificará por estado diario. ¿Cuánto se demora eso? ¿Y qué es el estado diario? Hay mucha gente que no sabe qué significa el término. Sí, vamos por la respuesta. A ver, el estado diario, antiguamente digo, porque el proceso digital ha ido cambiando y ha ido transformando al Poder Judicial, actualizando obviamente todo lo que es tecnología a los parámetros de funcionamiento. Antiguamente, el estado diario
estaba en un rincón del tribunal, en una muralla del tribunal, y yo tengo una muralla aquí atrás, donde teníamos pegados hojas donde decían todas las resoluciones que había dictado en una causa el tribunal. Teniendo una carga, cada abogado, cada parte, de mirar ese lugar para ver si en la causa había tenido un movimiento y si su causa, RIT tanto, o en otro momento ROL tanto, decía tiene un movimiento, dos movimientos, tenía que ir a mirar la causa, físicamente el expediente escrito, ¿cierto?, cosido a la antigua, para ver qué había pasado. Hoy día eso ha cambiado y está todo digitalizado, por lo tanto, ya no tenemos una suerte de menú de hojas pegadas donde indica que ha habido una resolución en la causa, sino que tenemos una página en el Poder Judicial donde se puede revisar por cualquiera de los usuarios si es que hay algún movimiento o no en la causa. Por lo tanto, pasamos a la segunda pregunta de cuánto se demora la notificación por el Estado diario. Es inmediata. Si la primera resolución que intentó notificarlo en el domicilio fue fallida, no resultó, y el colega del tribunal dijo, bueno, ahora, ya que fue fallida, notifiquen por el Estado diario, entonces, dicho lo ordenado por el tribunal, inmediatamente ese mismo día va a subirse a esta sección, a esta página digitalizada, que hay una resolución y desde ese mismo día se va a entender notificada. Por lo tanto, ahora que ingresa la pregunta con nosotros, esa resolución ya está notificada. Ya está notificada. Y de ahí comienza un periodo de 3 días para que pueda hacer observaciones el demandado, el obligado principal al pago, para que pueda hacer descargo, objeciones. Ese periodo se cuenta de 3 días desde que es notificado. Probablemente ya esté en ese periodo intermedio en este momento. 3 días hábiles, 3 días corridos. Margaret, son 3 días hábiles, ¿ya? Por lo tanto, no se cuentan feriados ni festivos. Nos consulta Jorge. Hola, les cuento que a mediados de agosto me retuvieron el 10%, pero estoy al día y con saldo a favor. Llegó la liquidación de alimentos y el certificado el mismo mes. Me retuvieron el bono de clase media y el primer préstamo del gobierno. La demandante no objetó el certificado porque cumplo en todo, esperando que me liberen mis dineros. Me retienen además el segundo préstamo del gobierno. Mandé escritos, llamo por teléfono, correos. No sé qué hacer. ¿Cuánto debo esperar? ¿Hay alguna fecha límite? Sí, claro. Él, respondiendo al fondo, ¿cuánto debo esperar? Yo cambiaría la pregunta a ¿qué debo esperar? Debo esperar la liquidación, porque la liquidación es la que me va a indicar si yo debo o no debo. Él dice no debo, pero tenemos sorpresas muchas veces que creemos que está todo pagado y sin embargo existen deudas. ¿Por qué? Porque hay reajustes que él no consideró que debía pagar, porque hay algún tipo de bono que él olvidó que debía pagar en el mes de febrero, correspondiente, por ejemplo, a uniformes, o en el mes de septiembre, noviembre, correspondiente a algún concepto extraordinario que muchas veces las partes llegan a acuerdos, por ejemplo, para renovar vestimenta, renovar zapatillas, cosas bastante casuales, pero al mismo tiempo importantes, y que son parte de lo que se considera en torno a lo que se debe. Entonces, para tener claridad de si debe o no, tiene que ir al tribunal, esperar que la liquidación esté hecha, y si la liquidación arroja que no debe nada o tiene saldo a favor, bueno, pedirá a la ministra de ese tribunal una copia autorizada y con aquella irá a la AFP para indicar que nada debe y le pedirá al tribunal que como nada debe, se alce, se levante aquella retención. Entonces, entendiendo que nada debe y que la liquidación ya está determinada y firme, le pedirá al tribunal que oficie, se manifieste, señalando que esa retención ya no procede y que corresponde el pago, sea por el 10% o sea por el bono que le retuvieron en el porcentaje que haya indicado el tribunal. El máximo es el 50%. En el bono, recordemos que estamos hablando del bono y del 10%.
En el bono el máximo es el 50%. ¿Podrían haber dado una retención del 30%? Sí, también. Lo que le hayan retenido, cuando la liquidación arroje 0, lo habilita para pedir alzamiento de toda retención contra sus dineros y que estos queden liberados y poder recibirlos. Perfecto. Nos consulta Giza, ¿cómo se repartirá el dinero del 10% cuando hay dos pensiones de alimento distintas? Cada tribunal va a tener que determinar una fórmula de repartir. Como me pregunta a mí, nosotros hemos sostenido que tenemos que ser equitativos. Por lo tanto, en principio, debería ser en proporción a lo que le deben a cada cual. De manera que si el señor, el afiliado, debe 1 millón a uno y 5 millones al otro, y lo que le van a devolver a él son 2 millones, sacaremos el cálculo matemático aritmético para ver qué cantidad de esos 2 millones le devolvemos a la parte A y qué cantidad de esos 2 millones le devolvemos a la parte B para intentar, dentro de la medida de las posibilidades, de darle una proporción que se asemeje a lo que le deben. Es decir, sacar una proporción matemática, y acá estarán los administradores de cada tribunal, estarán los órganos de liquidación, en torno a decir, mire, X cantidad corresponde al 33% de lo que le deben a la parte A y X cantidad corresponde al mismo 33% para tratar de ser equitativo. Probablemente no siempre ocurra así, pero la idea es poder dar esa suerte de igualdad, porque cada niño o hijo ante la ley es igual. Por lo tanto, no porque una parte lo haya pedido primero y la otra lo haya pedido un mes después, va a tener algún tipo de privilegio. Vamos a dar igualdad en cada uno de los casos. Y todo a través de las peticiones que hagan las partes se va a ir resolviendo por cada tribunal según lo que los distinguidos colegas entiendan pertinente resolver en cada uno de sus tribunales. Nos consulta Daniela. Buenas tardes, las AFP están demorando el trámite. Se está solicitando a través de correos al demandado los datos del niño, por ejemplo, fotocopia del carnet de identidad, número de serie del niño y la causa del tribunal. Se supone que ellos tienen toda la información legal enviada de tribunales. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Es legal lo que hacen? Es un poco lo que me parece una pregunta muy válida, muy trascendente. Yo sé que han existido esas problemáticas para las personas y no corresponde, y no es legal. Así de claro, no es legal. Los dineros deben ser entregados inmediatamente el tribunal ordene y determine cuánto es lo que se adeuda. No es posible que les fijen plazos excesivos más allá de aquellos necesarios, porque debemos comprender que hay que hacer movilizaciones de dinero, ¿cierto? Transferencias, etcétera. Todas situaciones que desde lo administrativo puedo comprender requerirán un tiempo mínimo, pero excesivo, como yo he escuchado hace un mes atrás, que no pagaremos antes del 10 de octubre, creo que no corresponde, y menos, absolutamente menos, decir que el tribunal ha indicado que no va a pagar ni va a entregar ningún dinero antes del 10 de octubre porque no hemos hecho ninguna, no hemos dado ninguna orden ni hemos apreciado esta situación de pagar en una fecha u otra. Solamente nosotros vamos a ser simplistas. ¿Se debe? Sí. ¿Hay un dinero adeudado a un hijo? Sí. Pague de la manera más rápida e inmediata. ¿Le tiene que pedir certificado de nacimiento? No. El tribunal tiene un proceso judicial donde sabe quién es el papá, donde sabe quién es la mamá, donde sabe quién es el hijo. Tenemos los certificados de nacimiento, tenemos la acta de partida muchas veces, tenemos las liquidaciones que son documentos públicos, tenemos sentencias que tienen la misma fuerza, para que la gente no entienda, o más, de lo que son las escrituras públicas, son instrumentos públicos. Por lo tanto, no debería tener que llevar nada. Y todo lo que le piden, lamentablemente, son aspectos administrativos que se están solicitando y que no deberían realizarse, sino solo para generar rapidez en un pago, pero en ningún caso
generar una lentitud, digo, de ese pago. O sea, te pido más cosas para demorar más el pago. Me parece... ¿Qué herramientas tendrían ahí las personas O para que no siga ocurriendo ese tipo de cosas? ¿Hay alguna herramienta legal? ¿Pueden enviar un oficio al tribunal, por ejemplo, informando al respecto? Inmediatamente, por favor, informar al tribunal, porque no tenemos conocimiento hasta que la persona no lo materialice en la causa, no haga sus descargos, no nos indiquen, mire, esto me están pidiendo. Yo sé que lo que se nos indica en esta entrevista es un problema de varios. A mí en el tribunal me han llegado personas donde me han indicado que le han pedido el acta de nacimiento del tatarabuelo. Entonces, es del todo dilatorio. Me ha pasado personas que tienen un buen vínculo después de estar divorciados, papá y mamá, y donde este demandado, a esta persona que le retienen, muy por el contrario, quiere pagar a sus hijas con el 10%. Esta persona ha ido personalmente con los certificados de nacimiento, ha ido con la liquidación, ha ido con todo lo que le han pedido y no le han pagado. Entonces, todo eso hay que ponerlo en conocimiento del tribunal para que éste emita una orden. También podrá recurrir, por cierto, a la superintendencia de AFPs para hacer su reclamo administrativo. Y en último caso, también existe la posibilidad de un recurso de protección que conozca la Corte de Apelaciones respectiva para hacer los descargos. Y, ¿por qué no? Inclusive las demandas de indemnización de perjuicio si cree que le está generando una merma, un daño que sea exigible a través de esa vía. Nos consulta Daniela respecto a otro tema. ¿Quién se hará cargo de las retenciones que no se hicieron efectivas, las AFP que pagaron antes sin verificar que había deuda de pensión y dieron el 10% a los alimentantes deudores? Bueno, quiero recordar que la ley estableció oportunidades, momentos en que había que pagar y la gran mayoría de la AFP cumplió los tiempos y órdenes que se le indicó. Por lo tanto, quien no lo hizo de la manera que legalmente correspondía, tendrá que asumir sus responsabilidades personales y cada una de las partes afectadas podrán hacer su requerimiento contra estas AFP si no permitieron o dieron el tiempo adecuado para que ella ejerciera su derecho a la retención. Inés nos consulta respecto a un tema también importante. ¿Las deudas por concepto de pensión de alimento prescriben? Las deudas de pensión de alimentos sí prescriben, sí prescriben. Por eso es importante que, aunque haya un cansancio del todo comprensible, Margaret, cuando yo busco y busco a este padre, a este deudor, y se esconde, se cambia de domicilio, lo arrestan, está los 15 días adentro en la cárcel, igual no paga. Ojo, recordemos que por muchos 15 días que esté nocturno o íntegro, o a veces 30 días, en nada baja lo que debo. Muchos dicen, lo pago con cárcel. Voy a estar 15 días adentro y rebajo con cárcel. Señor, señora, dependiendo de quién deba, no se baja ni un peso si usted pasa preso. Es una sanción. La sanción no le rebaja ningún concepto lo que deba. Se va a deber el total igual. Entonces, en ese sentido, hay que tener claridad de que el pago debe realizarse siempre y de la manera en que se ha normado, en este caso, en la ley, con la correspondiente liquidación como indicaba. Bueno, a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas, les cuento que ya llevamos 45 minutos de programa, se han hecho muchas consultas, tratamos de responderlas todas, pero vamos a ir con las últimas para concluir el día de hoy este programa. Nos consulta Vivian, yo ya hice la retención y ahora él quiere que firme un cese de alimentos solo para darme 300.000 pesos, siendo que debe muchos millones. ¿Lo puede hacer? A ver, todos podemos soñar, Margaret. Por lo tanto, él puede pedir lo que quiera. Lo que ella le responda va a ser voluntad de ella. Por lo tanto, puede decir que no.
si él quiere un cese de pensión de alimentos, primero tiene que solicitar una mediación, donde un tercero imparcial llamado mediador la va a llamar a ella para decir si está de acuerdo o no, si requiere o no requiere más alimento en lo sucesivo. Y si ella sí lo requiere, como entiendo será el caso, le dirá, no, estoy de acuerdo con el cese. La mediación se va a frustrar y él va a tener que demandar con abogado en un juicio un cese de pensión de alimentos que tiene que demostrar fundamentos para que opere. Por ejemplo, que el hijo ya es mayor de 28 años de edad. Por ejemplo, que tiene más de 21 y no está estudiando. ¿Ya? Por ejemplo, que el hijo es supermillonario al lado de él y que no tiene ningún tipo de necesidad económica. ¿Ya? Y en esos conceptos que se tienen que demostrar en un juicio, va a haber una sentencia y ella determinará si procede o no el cese. Si los presupuestos originales se mantienen, va a ser rechazado. Por lo tanto, no depende solo de él, ni de manera unilateral, pedir un cese, sino que depende de ella. Ahora, claro está, que si ella va a una notaría y a ojos cerrados firma un documento denominado escritura pública y está de acuerdo y lo acepta, luego el tribunal va a entender que está su voluntad en pro de aquello. Pero si ella dice que no, la respuesta es no terminan la pensión de alimentos por pedirlo. Porque te pagué el 10%, entonces ahora, ¿qué más? Lo que debes, lo que te falta. Y mientras no se determine el cese y si la persona no paga, la deuda se sigue acumulando además. Efectivamente, Margaret, la deuda se sigue acumulando, se sigue reajustando y siguen vigentes los arrestos, los arraigos, la retención de la licencia de conducir, eventualmente la retención de otros impuestos en el mes de marzo para las personas que tributan. Inclusive, muchas personas desconocen este tema. Hay una sanción que si el padre debe dinero, la madre está autorizada para salir fuera del país sin necesidad de pedirle permiso a este padre, que muchas veces presiona, manipula, para que lo liberen del pago de algunos alimentos para dar un permiso para salir fuera del país. Luego la ley, para que ello no ocurriera, liberó a la mamá para salir de Chile sin el permiso del padre, si le debe dinero. No le tiene que preguntar siquiera a Margaret, le pide permiso al tribunal, pide una liquidación, corroboramos deuda y se autoriza la salida fuera del país sin preguntar ni notificar al padre o eventualmente la madre, si fuera el padre quien tiene el cuidado personal y fuere él al que le adeuda, como en muchos casos también sucede. Agustina nos consulta, vamos con las últimas preguntas ya de este programa. Buenas tardes, ¿cómo puedo hacerlo si mi hijo vive conmigo, pero mi madre tuvo el cuidado personal y ella solicitó el 10% del padre de mi hijo? ¿Puedo yo apelar por ese dinero para mi hijo, ya que él vive conmigo? Agustina, en principio no, porque la persona formal que aparece como beneficiaria, como cuidadora, es su madre. Usted debió, en algún momento, cuando recuperó, retomó, por el motivo que fuere, el cuidado de su hijo en el hecho, debió concurrir al tribunal a pedir el restablecimiento de lo que todos conocen como tuición y hoy día se llama cuidado personal. Debió pedir ese restablecimiento, debió demandar cuidado personal para que todos los beneficios luego los pudiera tramitar a usted. Ahora, pudiere eventualmente una alternativa pedir una audiencia con consejero técnico para poder debatir si, dado que la realidad no es que está al cuidado de la abuela, poder debatir si esa abuela ratifica lo dicho por ella, corrobora lo dicho por ella y está de acuerdo entonces que los dineros que ella pueda recibir luego pasen a la madre, porque en el hecho ella es la que realmente está cuidando al hijo o hija, pero debe hoy pedir regularizar esa situación, porque si no va a tener un problema en otro caso y en otra situación y no va a poder exigir nada mientras no regularice que está al cuidado de su hijo o hija. Exactamente, son trámites que se tienen que realizar en el momento. Claramente. En el momento, hay muchas personas que creen que porque el hijo cumplió 28 años de edad, ya no tienen que pagar más la pensión de alimentos.
y el cese debe ser pedido en el tribunal, no opera automáticamente. La ley, en principio, dice o entiende que los alimentos se deben por toda la vida, porque podría existir un niño con síndrome de Down que va a tener 50 años y va a necesitar alimento. Por lo tanto, él tiene que corroborar que su hijo es una persona que no tiene ningún tipo de incapacidad o discapacidad o capacidad diferente, como le quieran llamar. Para mí son niños preciosos, por lo tanto, creo que cualquier término es bonito y noble. Y corroborar que tiene un niño con una salud que es igual a todos los demás y que tiene 28 años de edad y lo pide. Pero tiene que ser un trámite en el tribunal, no es automático. Mientras no se haga, se sigue pagando, se sigue devengando los dineros que originalmente tenía que pagar. Vamos con la última consulta, magistrado. Nay nos pregunta, yo hice todos los trámites, pero al no saber mucho, no envié un escrito para dar a conocer la cuenta de ahorro. Por lo tanto, no se pudo hacer la liquidación y ya lo dejé ahí y no hice nada más. Al yo no insistir con la retención, la AFP le deposita todo a él, ya pasó más de un mes, y hasta ahora la AFP no le deposita, o seguirá retenido aunque yo no haga ningún trámite. Bien, para clarificar un poco la pregunta, si no acompañó la libreta de ahorro a la vista del Banco Estado, hoy nosotros tenemos contacto directo con el Banco Estado y tenemos información en línea con las cuentas. Por lo tanto, el tribunal puede, en cualquier parte de Chile, tener acceso a ello y realizar la liquidación. Por ende, la primera recomendación, que no lo está preguntando, pero es lo que tiene que hacer, es solicitar nuevamente la liquidación, ¿ya? Y si hay una retención y por eso no le pagan, yo creo que, a riesgo de equivocarme, sí están haciendo la liquidación. Probablemente aún no está realizada, no está ejecutada, pero yo creo que sí la están haciendo. Ahora bien, si no lo han hecho, yo le diría, pídalo nuevamente. Lo que más arriesga es que el tribunal le diga no al lugar, un no al lugar porque ya se lo di, porque usted ya me lo pidió, porque ya lo estoy ejecutando, no al lugar porque no corresponda, sino porque ya está determinado a hacerlo así. De esa manera, si hay una retención, con la nueva liquidación, con la última liquidación, sí le van a pagar a él. Si el motivo fuere que llegó a algún consenso y no le quiere retener y no quiere generar la imposibilidad de pago, tendrá que pedirle al tribunal, me desisto de esta petición, alce la retención para que el señor pueda entender liberado sus dineros. Pero tendría que hacer la petición directamente al tribunal, formalizando su voluntad a aquello. Y si no, insistir en la liquidación, cálculo aritmético, matemático, que determina qué es lo que me deben y que se le notificará a las AFP para que paguen en el tiempo inmediato y próximo a cada una de los papás o mamás responsables que se han hecho cargo del cuidado de sus hijos en todo el periodo que hubo otro que no cumplió y no pagó. Bueno, magistrado, llevamos casi una hora de programa, mucha gente se conectó para hacer sus consultas, tratamos de responder todo lo que es posible, pero les recordamos que el próximo 1 de octubre a las 15 horas se va a realizar un nuevo programa Jueces y Jueces en Línea para abordar el mismo tema. Magistrado, no sé si para despedirse quiere dar alguna respuesta, quiere redondear algún tema. Bueno, agradecer a todos quienes nos estuvieron escuchando o viendo a través de los distintos medios de comunicación que el Poder Judicial, específicamente la Dirección de Comunicación del Poder Judicial, ha buscado realizar con gran éxito, y los felicito también a ustedes. Indicarles que ante cualquier duda deben ingresar a la página del poderjudicial.cl a revisar sus causas o hacer sus peticiones. Que en trámitefacil.cl todavía puede hacer su retención de liquidación de la devolución del 10% o alguna retención por un máximo, en este caso, de un 50% del bono de 500.000 pesos. Lo de devolución por el total 100%.
todavía lo puede realizar. Tiene un año el afiliado para hacer y pedir la devolución. Por ende, es recomendable que, como usted no sabe cuándo eventualmente lo pueda pedir, solicite la retención, el tribunal va a oficiar a la AFP respectiva y cualquier dinero que pueda recibir va a quedar ahí en suspenso en medio de esta situación para que se aclare y finalmente se le pague lo que espera cada una de las personas que con tanto tiempo de espera e incertidumbre a veces no veían posibilidad alguna de verse beneficiados de aquel derecho que estaba determinado pero que no se había cumplido. Esta es la oportunidad y como tribunales de familia vamos a trabajar arduamente para respetar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Bueno, le agradecemos, magistrado, el juez Fernando Bravo Ibarra, su presencia en este programa y nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes.